implica que nosotros podemos tener una vida sexual seguro, satisfactorio, informada y libre de poder tomar decisiones. La libertad de poder decidir si tener hijos o no y con qué frecuencia. Y necesitamos tener acceso a anticonceptivos seguros y eficaces. Además, debemos sentir empoderados de enfrentar y autoprotegernos de las infecciones de transmisión sexual. Eso y mucho más vamos a hablar hoy con los amigos. Síguenos en redes sociales, comenta con el hashtag Placer por la Red. Bienvenido a Conversar es un Placer. Hoy nos acompaña Marcela Gallo Fernández, médico cirujana, diplomada en sexología, Clínica Universidad del Desarrollo. Víctor Avillo Caroca, médico urólogo, Universidad de Chile, Universidad de Santiago. María José Valderas, matrona, máster en anticoncepción, directora en Salud SexFem. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. En este primer bloque vamos a estar hablando de los anticonceptivos. Y en este programa, en Conversar es un Placer, nos gusta desmitificar. Entonces quería empezar inmediatamente con ese tema. ¿Cuáles son las cosas que la gente piensa que son anticonceptivos pero no son? Por ejemplo, el típico acabar afuera. ¿Qué tan efectivo es eso? Sí, mira, en temas de anticonceptivos yo creo que hay muchos mitos que se han ido transmitiendo de generación en generación. Hay algunos que son como, por ejemplo, tomar varios vasos de agua después de tener una relación sexual. ¿Has escuchado eso? Sí. Ponerse de pie. Ponerse de pie inmediatamente. No funciona. Hacer lavados con vinagre, por lo tanto, que es algo que no recomendamos obviamente en temas de higiene genital. Usar algunas esponjas o también realizar relaciones sexuales en algunos momentos según el ciclo lunar, por ejemplo, etcétera. Ya, entonces no recomendamos eso. Vamos con los... ¿Cuál diría es lo más eficaz según las estadísticas? O sea, tenemos varios métodos anticonceptivos y se miden en relación a la cantidad de embarazos que pudiesen llegar a ocasionar haciendo el uso correcto, pero a la vez tenemos un problema que es el uso típico, que en realidad generalmente las personas tienden a no usar de forma correcta los anticonceptivos. Por ejemplo, el preservativo masculino no es un buen método anticonceptivo como tal, porque en general suceden varios errores al usarlo. La gente, por ejemplo, utiliza dos preservativos juntos y eso es un error muy típico y habitual, pensando que es más seguro, pero finalmente no lo es. Ahora, los que vendrían siendo más seguros o efectivos vendrían siendo los que son quirúrgicos, los dispositivos intrauterinos y los anticonceptivos de hormonas combinadas o progestágenos solos si se usaran correctamente. O sea, todos los días a la misma hora, digamos. Exactamente. Tú tenías también algunos otros mitos sobre el condón, Víctor, ¿no? Como que la gente... Hay hartos mitos. Mira, con respecto a la anticoncepción en nosotros, los hombres, respecto al condón, hay algunos que dicen que no lo usan porque le aprietan. Es bien raro que apriete porque hay condones, pero es talla única. O sea, hay, tú lo ves de repente en videos que se ponen, los implants son gigantes, o sea, es imposible que te quede apretado. Ya es una cosa que no lo quiera usar otro, el otro que te da alergia. Pero si hay alergia, hay alternativas. Hay alternativas sin látex, los skin de hecho son una muy buena alternativa en ese caso. Y además, mitos sobre, por ejemplo, la vasectomía, que es lo que más se está haciendo hoy, también, o sea, que cambios hormonales, que vas a engordar, un montón de cosas que son errores de concepto. Hoy después vamos a hablar mucho de la vasectomía, porque de hecho nos interesa mucho, pero yo diría que se piensa que las pastillas anticonceptivas son como lo más populares o lo más usado. ¿Es así? ¿Y qué tan efectivos son? Claro, se sigue pensando que la pastilla anticonceptiva es como la única opción que hay hoy en día. Sabemos que hay métodos de corta duración, como estas pastillas, que depende de estar tomándolas todos los días, ojalá a la misma hora, y hay otros que son métodos de larga duración, los que se conocen como los LARCs. Son de larga duración reversible, eso quiere decir que pueden llegar a durar de 5 a 10 años con una alta efectividad. ¿De qué depende? De que se utilice bien, de que yo logre recordar, de que yo me acomode el método, y por eso es tan importante que al momento de iniciar un anticonceptivo, al momento de acudir con alguna profesional de la salud, es que se realice una muy
buena consejería, pero que la decisión final la tome la persona. No puede, exacto. Porque, bueno, los anticonceptivos hormonales tienen efectos en el cuerpo de la mujer. Yo sé que fue maravilloso cuando salió al mundo la píldora, y de hecho mi mamá fue de esa generación y lo encontró lo más fantástico del mundo que ella podría esperar para tener sus hijos, por ejemplo. Pero ¿qué efectos a largo plazo o corto plazo tienen en la salud de la mujer? Sí, eso obviamente el ingreso de la píldora anticonceptiva nos permitió tener una gran autonomía sobre los cuerpos de las mujeres desde el tema de los derechos sexuales, el poder decidir cuándo gestar, cuándo no. Pero siempre tiene que estar, la decisión de comenzar a utilizarlo tiene que estar mediado por harta información de base. No puede ser que simplemente se indique o que lo recomiende un profesional, sino que haya información con los pros, los contras, los efectos secundarios adversos, los beneficios también, y ahí la decisión la tome la persona, porque mientras la decisión sea más libre y autónoma, mayor adherencia va a haber al uso del anticonceptivo, porque va a lograr considerar si es que el estilo de vida se adecua al anticonceptivo. Por ejemplo, que la pastilla anticonceptiva se debe tomar todos los días y que requiere cierta rigurosidad, eso solo lo podría determinar la persona misma. Ahora, beneficios hay muchos. Sabemos que algunos métodos anticonceptivos son para tratamientos dermatológicos, otros para tratamientos ginecológicos, pero también hay algunos efectos adversos, y al momento de hacer la asesoría anticonceptiva estos se tienen que mencionar, porque si no, no estaríamos logrando garantizar todos los derechos sexuales. Sí, Marcela, me imagino que la gente deben llegar con muchas consultas también a tu consulta cuando es momento de escoger su método. ¿Van pidiendo la píldora muchas veces? ¿No saben que existen otras opciones? Mira, hay de todos los casos. Hay gente que es muy amante de la píldora anticonceptiva y en general yo creo que es un buen método cuando se utiliza correctamente, y como mencionó la Coté, vino a ayudarnos mucho a las mujeres en relación a nuestros derechos sexuales, y además evitó la gran cantidad de abortos que se producían en ese momento, que eran gran causante de mortalidad materna. Entonces ha sido un buen método anticonceptivo. Ahora, el problema es que se desconocen los otros métodos anticonceptivos. No hay mucha difusión al respecto, y en realidad tenemos una gran gama de métodos anticonceptivos disponibles hoy en día. Vamos a ir avanzando los otros, pero solamente quiero quedar en una cosa que siempre me llamaba mucho la atención de las píldoras, que yo también, yo he probado todos los tipos de anticonceptivos, así que puedo dar mi opinión personal, pero yo lo encontré casi cruel, que tomando las píldoras para anticonceptivo me quitaba el líbido. O sea, me bajaba el líbido y me dejaba más seco, o sea, más sequedad vaginal. Entonces, eso se ha ido mejorando, porque eso era hace años en mi caso. No sé si... Claro, es que los anticonceptivos son hormonas y como tales producen los efectos hormonales similares a lo que producen nuestras propias hormonas. Y los estrógenos, por ejemplo, que son los que ayudan en la lubricación genital, están de forma suplementaria en estos vaginal. Allá es cuando yo descubrí el lubricante y yo lo recomiendo siempre. Transformó en mi mejor amigo de la vida. Qué interesante. Bueno, también en las casas nos pueden comentar con el hashtag Placer por la Red, para que nos van comentando qué métodos ocupan, cómo han sido sus experiencias, y quiero saber de los implantes. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Todas podemos ocuparlo? Mira, igual que con todos los anticonceptivos, no podríamos decir que para todas les va a funcionar, o todas son candidatas de alguna manera para el tema del anticonceptivo. Cuando se hace una asesoría anticonceptiva, se tiene que primero identificar el historial de salud, algún factor de riesgo, alguna enfermedad, y a partir de eso decidir si una persona, finalmente, el hecho de que use un anticonceptivo va a ser seguro para su salud o va a implicar algún riesgo. Allá tienes un implante mismo frente tuyo, para la gente que nunca lo han visto. Es chiquitito. Es pequeño, sí. Hay implantes acá en Chile que son de 1 y 2 varillas. Son de silicona médica, son flexibles, mira, son flexibles, y esto va en esta parte del brazo, en esta parte por debajo de la piel. Se inserta con un trocar. Ojo, da un poco susto el tamaño, pero es un trocar que se utiliza para poder insertarlo debajo de la piel, y se hace con anestesia local. Es un procedimiento bastante sencillo, rápido, que se puede hacer en una consulta de salud, como en un consultorio, en una consulta privada. ¿Y qué es lo bueno? Que es de larga duración. Eso quiere decir de que hoy en día hay implantes subdérmicos que podrían llegar a durar de 3 y hasta 5 años, dependiendo de la marca. Y es una de las cosas buenas, de que si uno realmente quiere postergar
planificar o postergar este intento de embarazo o simplemente decidir no embarazarse nunca en la vida, los métodos de larga duración acá vienen a ser la mejor elección porque hay otras elecciones. Hay otras elecciones, sí, vamos a hablar. Sí, lo vamos a hablar totalmente. Bueno, hablamos de uno bastante, como por decirte, más común, que todo el mundo lo conoce, que es el preservativo para el pene, que uno da la impresión, uno espera que está como cada vez más común en los jóvenes. ¿Cómo lo has visto tú, Víctor? Mira, lamentablemente, aunque quisiéramos que sea mucho más utilizado, no es tan utilizado como quisiéramos. El preservativo, aparte de ser un método anticonceptivo, también tiene la gracia que ayuda a protegerse de infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, debería, ojalá, ocuparse siempre. Lamentablemente es poco lo que se usa, depende mucho del tipo de encuesta que se aplique, del tipo de pregunta. Uno podría encontrar cifras, no sé, menor al 10% en pacientes usuarios que lo ocupan frecuentemente y bien utilizado. Un 20% dicen que lo ocupan a veces y si la pregunta se aplica si lo han usado es como un 40-50%. Quedo con la boca abierta con esas cifras. Lamentablemente es muy poco. Porque todas las campañas que han hecho, toda la información que está disponible hoy, ¿y cuáles son las razones que tú crees detrás de esas Yo creo que es un tema cultural porque a pesar de campañas informativas, que masivas o no, acá y en otros países el porcentaje es muy similar, o sea, no supera el 40%. Yo creo que es algo que hay que seguir intentándolo, hay que seguir promoviendo que hay distintas tallas, hay sin látex, hay con sabores también. Hay de todas las variedades. María José nos quiere mostrar cómo poner un condón masculino, o sea, un condón para el pene, por decirte, para que todos sepan en la casa que, primero que nada, yo sé que uno no se debe dejarlo guardado mucho tiempo en su billetera, porque se puede ir gastando, ¿no es cierto? Hay que tener uno fresco. Sí, eso es una de las como tips antes de utilizarlo, es que hay que verificar de que realmente sea un preservativo que esté en óptimas condiciones. ¿Cómo va a ser esto? Primero, que el envoltorio esté indemne. Dos, si uno lo da vuelta, va a lograr identificar una fecha de vencimiento, eso también hay que verificarlo al momento de utilizarlo. Y tres, estos preservativos que son de látex tienden a estar envueltos y adentro con un colchón de aire. Ese colchón de aire también se tiene que sentir. Si el envoltorio no estuviese indemne, o sea, tuviese alguna rotura, algo por el estilo, ese aire se iría. Y otra cosa más es, tal vez en una época de mayor calor, que el lubricante también se podría ¿Desgastar? Sí, podría tener problemas más que nada por altas temperaturas y por eso es importante siempre tener los condones en una condonera y no en la billetera, no dejarlos, por ejemplo, en el auto a pleno sol, porque el lubricante obviamente si se echa a perder el condón no funcionaría. Nosotros el lubricante podríamos determinarlo moviendo el condón. Si todavía está y manteniendo, viscosa. exacto, ¿sí? Con todos esos tips, antes de utilizarlo, nosotros podríamos asegurar de que esto sí va a funcionar. Que es importante no abrir ni con los dientes, ni con tijeras, ni ningún otro utensilio filoso, solamente con la yema de los dedos, tampoco con uñas. Veamos cómo lo ¿sí? haces. Acá, si se dan cuenta, tiene un prepicado, ustedes pueden hasta correr el preservativo y se abre. Y acá va a aparecer. Es un preservativo, este es de látex, viene lubricado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, puede salir de esta manera. Hay que buscar la posición que permita que se logre desenvolver. Que es importante siempre apretar acá la punta del preservativo de alguna manera para que no quede una burbuja de aire y también porque es el espacio donde, si es que ocurre alguna eyaculación, ahí va a quedar el contenido de semen. Así que se aprieta la punta, se apoya y luego se comienza a bajar. ¿Sí? Importante que baje hasta la base del pene para que de alguna manera no haya algún riesgo, por ejemplo, si queda a la mitad de que en plena relación sexual esto vaya a subir o también que quede muy abajo y es una duda bastante frecuente que tampoco vaya a cubrir testículos, solamente hasta la base del pene. Y ahí queda. Y de hecho, tal como dijiste, como que se puede subir o se puede salir, tenemos otra alternativa que es mucho menos conocido, pero son los condones femeninos que van para cubrir la vagina y la vulva, que nos va a mostrar cómo se coloca eso. Y yo también, como digo, yo he ocupado todos los métodos que hay y yo ocupé por mucho tiempo los condones femeninos y los recomiendo totalmente, son muy cómodas y muy prácticas.
Sí, esta es una gran opción. A mí me gusta difundirlo porque es una opción que nos empodera a nosotros también como mujeres para protegernos con un método de barrera. Ya están disponibles en general en el servicio público. Uno puede ir a solicitarlos a los SPAM, a los hospitales, a la UNACES, que después vamos a hablar de eso. Y básicamente los cuidados son los mismos que mencionó María José. Hay que fijarse la fecha de vencimiento, hay que fijarse que el envase esté bien, en buenas condiciones. Y en este caso, lo que se hace un poquito así es moverlo para que se mueva el lubricante, para que así se facilite mejor la postura del preservativo. Se abre también aquí en el prepicado, generalmente está marcado donde se abre. Lo abrimos, lo sacamos, revisamos que la composición esté bien, que no tenga ninguna fisura. Se ve como un condón de pene, pero más grande, básicamente. Exactamente, es como una funda con un tope, ¿ya? Y la idea es que nosotros doblemos el anillo de la parte que está cerrada. Tenemos una parte que está abierta y una parte que está cerrada. Lo doblamos ya sea en 8 o como anillo y lo introducimos en el conducto vaginal con nuestros dedos hacia el fondo, donde se va a desenrollar por sí solo, por la forma del anillo, y hay que dejarlo bien fijo en la parte cervical. Con nuestros deditos que lo es vamos el tope, fijando. Básicamente, para cuando uno llega al final se topa con el cervix. Exactamente. Entonces, queda ahí bien fijo, ahí está bien. Podemos hacer un tirón para ver que esté bien fijo y luego esta sale hacia afuera y podemos incluso recubrir parte del introito vaginal. Y la gracia es que uno lo puede poner incluso antes del encuentro. Sí, y se puede poner hasta 3 horas antes. Pero mira, estamos quedando con poco tiempo en ese bloque y tenemos que hablar de lo que todos nosotros ya fuera de cámara estuvimos hablando mucho rato, que son los métodos que involucran las personas con pene también, que también pueden aportar a la anticonceptivo con el tema de la vasectomía. Cada vez está más popular, tengo entendido, sí, por suerte. La vasectomía es un procedimiento, una cirugía que es rápida, sencilla, muy segura, ¿verdad? Que ha crecido su popularidad enormemente en los últimos años. O sea, sobre un 500% ha aumentado el número. Y eso tiene que ver que estamos derribando mitos, que al final no pasa nada con la viralidad del hombre cuando pasa eso. Igual sigue con una eyaculación, porque de hecho muchas personas piensan que casi no van a tener la eyaculación. O sea, eso ha sido importantísimo, el tema del acceso a la información de nuestra población, ya que seguían estas ideas de que iba a bajar el libido, el desempeño sexual. En el fondo se confundía mucho con el tema de la castración, que no tiene nada que ver. Nada que ver. ¿En qué consiste el procedimiento? La vasectomía, lo que se hace, se identifican los conductos deferentes, que es un conducto bien delgadito por el que viajan solamente los espermatozoides. ¿Verdad? Desde el testículo en que se forman los espermatozoides, viajan por el conducto deferente y llegan a las vesículas seminales, donde se acumulan y después se eyaculan. Por lo tanto, lo que uno hace es una barrera mecánica para que el espermatozoide llegue solamente al conducto deferente y no siga avanzando. ¿Ya? De esta forma hay una eyaculación que es prácticamente, o sea, es imperceptible la diferencia. Es una eyaculación completamente normal, pero sin células fértiles. Lo único, entre comillas, como fome de este tema es que el efecto no es inmediato. ¿Ya? Desde que se realiza la cirugía, uno al tercer mes más o menos pide un examen que se llama espermiograma y que ahí se ve que el semen ya no tiene espermatozoide. En el fondo ahí se podrían suspender otros métodos anticonceptivos. ¿Ya? Pero, o sea, es ambulatorio. Es ambulatorio, es con anestesia, se puede hacer con anestesia local, duele muy poco. A cambio de la procedimiento para mujeres. Es un mundo de diferencia con la cirugía con la ligadura de trompa. O sea, es mucho más rápido, mucho menos riesgo, la tasa de efectividad es mayor, falla mucho menos. ¿Es reversible finalmente? La idea es proponerlo como un método definitivo. ¿Ya? Ahora, cada vez que uno toma una decisión siempre podría eventualmente arrepentirse. ¿Ya? Y para esos pacientes está la opción de intentar revertir la vasectomía, que es con otra cirugía, ¿ya? Que no es 100% efectiva, es más compleja, ¿ya? Pero está la alternativa de intentar revertirla. Ahora, como consejo personal, siempre le digo a los pacientes que lo piensen como algo definitivo, ¿ya? Independiente que de todo nos podemos arrepentir. Bueno, es interesante que casi todo que hemos hablado han sido más enfocados hacia las mujeres, o sea, está bastante más lento los métodos anticonceptivos masculinos. Otro invitado hace un par de semanas tenía, el José Ignacio Benay, tenía su estudio sobre esta crema, ¿no es cierto? Sí, efectivamente hay investigaciones
investigaciones para desarrollo de métodos anticonceptivos farmacológicos para los hombres. Están en fases de investigación. De hecho, acá en Chile se está investigando. Efectivamente, José Ignacio dejó el... Fantástico que en Chile está pasando esto, estamos a la vanguardia. Solamente para decir que todo lo que estamos hablando está dentro de los derechos sexuales, para que lo pueden ir investigando. Sí, existen muchos derechos sexuales y dentro de eso es acceso a los anticonceptivos. Vamos a estar de vuelta en el siguiente bloque, que vamos a estar hablando de los ITS. Nos separamos y estamos de vuelta. Todos conocen esta maravilla. Spirit es la combinación perfecta en una presentación realmente extraordinaria. Spirit, el ready to drink preferido de Chile, que llegó con diferentes sabores para darle en el gusto a todos. Claro, porque Spirit es mucho más que un ice. Es un cóctel frutal, delicioso, suavemente gasificado y con solo 5.5 grados de alcohol para disfrutar un gran momento con el sabor que quieres. Que no te confunden, Spirit hay uno solo. Spirit, el único, auténtico, el original. Disfrútalo. ¿Sabías que los faraones egipcios tenían un ritual ceremonial en honor al dios Atum, que consistía en masturbarse a la orilla del río Nilo y que su semen cayese en el agua? La verdad es que nosotros solemos recomendar Swacom porque es una marca que fascina. La unión entre tecnología avanzada y diseño elegante son un reflejo de lo que Swacom quiere transmitir. Y nuestro único deseo es seguir iluminando más personas con un placer inolvidable. Anímate a descubrir una nueva sensación de libertad, a conectar mejor contigo mismo y explorar tu cuerpo de la mano de Swacom. Es hora de elegir el juguete que más te acomoda. Conversar es un placer. Es una presentación de... Encuentra el amor de tu vibra en Happy Jane. El placer nos mueve, nos hace vibrar. No tiene edad ni género. Hay tantas formas de vivirlo como personas en el mundo. Presta atención. ¿Estás vibrando en la frecuencia del placer? Explora, juega y encuentra el amor de tu vibra en Happy Jane. Happy Jane, nuestros despachos están a prueba de copuchentos. Puedes comprar online con toda la confianza que tu pedido llegará a tu casa o tu trabajo de forma totalmente discreta. Vitrinea con calma nuestra gran variedad de vibradores, cosmética erótica y lencería en happyjane.cl y nos encargamos de despacharte mucho placer. ¿Sabías que en la época victoriana se creía que la masturbación podía volver loca o infértil a la mujer que la practicara? La línea de geles lubricantes Bentley, con diferentes sabores y sensaciones, están pensados para disfrutar un buen momento con quien tú quieres, o también hacerlo contigo misma. Lo importante es que nos sentimos cómodas y que te atreves a probar cosas nuevas para llevar el placer al siguiente nivel. Descubre más sobre nosotros en nuestras redes sociales, @bentley.chile, y en nuestro web, bentley.cl. Bentley, good sex, good care. Aquí estamos de vuelta en este bloque hablando de los ITS y mi primera pregunta es, ¿qué es la diferencia entre un ITS y un ETS? ¿Y eso tiene algo que ver con VIH versus SIDA o no? Nada que ver. Sí, mira, tiene que ver con los distintos términos que se han estado utilizando. Hay que pensar que el tema de las infecciones de transmisión sexual viene de hace mucho tiempo y que ha tenido un impacto también a nivel social. Harto de estigma, y eso implica de que se ha tenido que ir aclarando ciertos conceptos que tal vez de alguna manera podrían señalar algunas dificultades para poder entender cómo se van desarrollando este tema de las infecciones de transmisión sexual.
De partida, comentar de que en general o en su mayoría estas infecciones se desarrollan de manera asintomática. Y eso es muy relevante porque finalmente al ser en su mayoría asintomáticas, en específico en algunas poblaciones, va a implicar de que no podemos hacer la pesquisa o la identificación a través de síntomas, sino que a través de medidas preventivas como las barreras de látex, condón de pene, de vagina, barreras de látex como mascarillas, etcétera. Y también estos exámenes a modo como preventivo, pero el tema de los síntomas que finalmente pudiesen estar presentándose como cualquier otra enfermedad no es tan predominante y por eso es que tenemos que hacer ahí la aclaración de los conceptos. Entonces, infecciones versus enfermedades. Exacto. ¿Y cuáles son los ITS más comunes que cada uno vea en sus consultas? A mí actualmente está llegando mucho paciente con virus papiloma humano, con VPH, condiloma o verrugas, es como lo más frecuente. Ahora, igual está llegando un poquito más de pacientes asintomáticos que acuden para prevención, a pedir, mira, ¿sabes qué? Vengo a hacerme un chequeo, quiero saber si es que tengo algo. Y eso yo creo que hay que normalizarlo y hay que hacerlo cada cierto tiempo. Y si no hay síntomas, ¿cómo se diagnostican y cómo se hace el tratamiento si uno ya logra diagnosticarlo? Bueno, en Chile la pesquisa de las infecciones de transmisión sexual es GES, o sea, una garantía estatal de salud. Ah, qué bueno. Sí, y en los hospitales de nuestro país existe la UNACES, que es la Unidad de Atención y Control de Salud Sexual, y allí pueden acudir todas las personas de forma espontánea, independiente de la previsión que tengan, a realizarse estos exámenes de pesquisa. Genial, entonces allá se puede salir un diagnóstico. ¿Y cuáles son existen tratamientos para la mayoría de las ITS? Exactamente, bueno, sífilis, gonorrea, que son hoy en día las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país, sí tienen tratamiento, tricomona, clamidia tienen tratamiento, ya VIH hoy en día tiene tratamiento también, y virus papiloma, si bien no podemos erradicar el virus, podemos tratar las verrugas genitales. Ah, perfecto. De hecho, yo una vez escuché a una comediante que decía como el papiloma humana era como un fantasma que vivía dentro de los hombres, pero aparecía dentro de las mujeres. ¿Qué tiene que ser todo eso, los que trabajan con ese...? Es que efectivamente la prevalencia del virus papiloma es altísima. O sea, 60-70% de la población lo tiene. No todos lo manifiestan, ¿ya? Pero lamentablemente es un virus que produce lesiones premalignas, sobre todo en mujeres, ¿ya? Por eso, y que no se ven a ojo desnudo, por eso hay que siempre estar pendiente de eso. En el hombre puede que no se vea, o que si hay una verruga simplemente, pero en la mujer hay que estar haciendo periódicamente por lo menos un papaligonado. Exacto. Bueno, hay muchos también mitos en esta área, también nos gusta atacar siempre los mitos de la sexualidad. Por ejemplo, los ITS solamente afectan hombres con hombres, las lesbianas, hay muy poca información sobre los ITS entre mujeres. ¿Cuáles son otros mitos que ustedes ven sobre los ITS en tu consulta? Sí, mira, uno de los mitos más frecuentes es que entre mujeres que tienen sexo con mujeres pareciera que no sería necesario el tema del Papa Nicolau. Tan prevalente que hasta en algunos servicios, en algunos profesionales también tenían la idea de que entre mujeres que se relacionaban con mujeres no se debiese tomar este examen. Hoy en día sabemos que el VPH, como decía Víctor, es muy prevalente, simplemente con el contacto mucosa ya hay un riesgo. Y esto tiene que ver con la educación sexual, la deficiente educación sexual que hemos tenido, con un enfoque coitocentrista, como que solamente si es que hay un pene presente hubiese riesgo, solo penetración, no es tan así, ya con el contacto mucosa. En ese caso, ¿qué pueden ocupar? ¿Hay barreras de látex? Sí. Hay pocas barreras de látex disponibles en el país. ¿Tú nos puedes enseñar cómo hacer uno en su casa? Sí, mira, en barreras de látex hay de distintos tipos. Uno puede comprar la barrera de látex lista, con lubricante, con sabor rico. Hay mascarillas, esto es prepandemia. Mascarillas, que el material es de látex, en caso de que hayan otras prácticas, pensando en que no solamente las relaciones sexuales son penetración, sino que hay otros tipos de prácticas, hay condones de dedo, hay de todo. Pero porque finalmente lo que estamos diciendo es que la transmisión no es solamente a través de coito con un pene y una vagina, hay transmisión por ¿cuáles vías?
sea, cuando hay sexo oral, por ejemplo, ahí hay posibilidades de transmisión de infecciones de transmisión sexual, ya tanto con cunilingus como cuando hay felaciones. El contacto de vagina con vagina o vulva con vulva, en el caso de las mujeres, también puede producir una infección de transmisión sexual. Y cuando uno ya tiene un ITS, aparte de la estigma y como la cosa cultural, ¿hay algún... te quedaste con la lubricante en la mano? Demasiado. ¿Hay algún secuela o cosas a largo plazo que queda cuando uno ya tiene ese diagnóstico? Claro, y hay infecciones de transmisión sexual que producen secuelas. Por ejemplo, la sífilis, que hoy en día está en aumento, a largo plazo puede producir sífilis secundaria, sífilis terciaria, y la sífilis terciaria incluye patologías cardíacas o demencia, ya que esas son a muy largo plazo. Pero si no las pesquisamos precozmente, no se pueden tratar. Lo mismo con el virus papiloma, si ya tenemos condiloma o verrugas, como se le dicen, pueden ir repitiéndose con el tiempo, independiente de si sigo teniendo contacto sexual o no. Por ejemplo, una baja de defensa puede hacer que yo entonces tenga nuevamente aparición de verrugas. Esto es genial. De hecho, quiero que todos nos comenten con el hashtag Placer por la Red si han tenido estos encuentros o estas experiencias con los ITS y cómo se comunica, por ejemplo, a la pareja. ¿Te ha tocado tus pacientes cuando tú le comunicas y después tener que contar sus parejas sexuales? Sí, es súper importante lo que tú dices. Siempre que hay una ITS hay que comunicarlo o hay que informarle a la pareja, sea una pareja estable, pareja esporádica, lo que sea, siempre hay que tratar, porque es la única forma de detener el contagio, ¿verdad? Y efectivamente es un problema en ocasiones, y en otras ocasiones la verdad es que no ayuda mucho el tema de quién fue. Ese es un tema súper importante y complejo de enfrentar con un paciente en la consulta, porque muchas veces hay infecciones que son de larga data, o sea, pueden ser años latentes y que en algún momento se desarrolló. Entonces, entrar en el juego de quién fue, que muchas veces no va por ahí. ¿Cuándo fue el génesis? Exacto, y creo que ahí hay que tratar de orientar un poco mejor a la pareja a tomar esto, y a que lo importante en el fondo es tratar la infección, y el otro tema muchas veces no conduce a nada, la verdad. Es complejo, súper complejo. Bueno, hablamos mucho de papiloma. Hay un sistema de vacunas, ¿no es cierto? Y eso al final también está cubierto con el GES, o cómo la gente puede acceder y recomendarlo, a qué edad. Exactamente, mira, el plan de inmunización chileno incluye las vacunas tanto para niños y niñas en cuarto y quinto básico. Una primera dosis en cuarto básico y una segunda dosis en quinto básico. ¿Ya? Pero además, si las demás personas quisiesen vacunarse, se puede acceder a estas vacunas a través de vacunatoria. ¿Ya? En los mayores de 14 años son 3 dosis y finalmente igual tienen un costo asociado, pero el beneficio que te causa protegerte del virus papiloma es mucho mejor y el costo-beneficio es mayor. ¿Y tienen alguna información de qué tanto porcentaje de la población en Chile están realmente utilizando las vacunas? Lo que pasa es que como estas políticas de inmunización en BPH partieron hace unos pocos años, hay que pensar que el pilotaje cuando se comenzó a implementar acá en nuestro país fue solo a niñas, y acá también refleja un poco, si lo vemos desde el género, la responsabilidad que se le da a las mujeres de la salud reproductiva de la familia, y entonces se sabía que la política pública tenía que ser mucho más inclusiva. Se habían partido el pilotaje con niñas de séptimo, octavo básico. Hoy en día estamos con niñas y niños, eso es bastante bueno. De alguna manera, como para poder establecer de que la responsabilidad en temas de salud sexual es de todas y todos y todes. Por lo tanto, obviamente, ampliar esta cobertura trajo muchos beneficios. Yo creo que lo vamos a ver al pasar los años, de cómo esta inmunización va ayudando acá al tema de cuánta prevalencia vamos a tener con respecto a este tipo de infección. Pero obviamente es muy prometedor que podamos tener este tipo de cobertura. Sí. ¿Qué tanto recomiendan hacer los exámenes completos? Parece que se llama panel de los ITS. ¿Como uno lo debe hacer todos los años con su chequeo regular, o cuál es la recomendación? Sí, personalmente yo a todos los pacientes que acuden a mi consulta, independiente del motivo de consulta, les pido el panel completo de ITS. Sabemos que es costoso cuando se hace en el servicio privado, pero por ende los derivo, también les doy la opción, y siempre comento que está la UNACES, como mencionaba previamente. Pero yo personalmente recomiendo que al menos se hagan una vez al año.
Genial. Y para los que quieren tener acceso a todo lo que estamos hablando hoy día, si alguien está escuchando y dice, me convencieron, necesito empezar a ocupar siempre condones, ¿dónde pueden ir a pedir los condones? ¿Están disponibles, tengo entendido? Sí, así como comentaba, está la UNACES, pero también hay otras instituciones, otros servicios como son los consultorios, por ejemplo, que es un centro de atención primaria donde uno puede acceder tanto al condón de vagina como al condón de pene. Hace un tiempo hubo todo un trabajo para que ingresara este condón femenino que se conocía, ahora se está tratando de cambiar esto de condón de vagina o condón externo. Y hubo toda una campaña y se logró de que se incorporara dentro de la canasta de los servicios de salud, de los consultorios, por lo tanto una gran ganancia. Antiguamente poder acceder a un condón femenino era de un alto precio, podía ser sobre los 7.000 pesos y en algunos lugares muy específicos. Sí, de hecho lo tuvimos y ahora es difícil encontrarlo para vender, pero Exacto. Qué bueno saber que existen entonces lugares donde se pueden encontrarlo. Bueno, estamos terminando el bloque de los ITS, nos vamos a separar un par de minutos y nos queda el último bloque. La verdad es que nosotros solemos recomendar Swacom porque es una marca que fascina. La unión entre tecnología avanzada y diseño elegante son un reflejo de lo que Swacom quiere transmitir. Y nuestro único deseo es seguir iluminando más personas con un placer inolvidable. Anímate a descubrir una nueva sensación de libertad, a conectar mejor contigo mismo y explorar tu cuerpo de la mano de Swacom. Es hora de elegir el juguete que más te acomoda. ¿Sabías que los delfines y los humanos son los únicos animales que además de la reproducción también tienen sexo solo por placer? Skin, marca número 1 de preservativos non-látex en el mundo. Protégete y disfruta tu sexualidad con Skin, marca premium de Lifestyles. Preservativo de polisopreno que combina la resistencia del látex con la sensibilidad de un preservativo ultra delgado. Conoce la amplia variedad de preservativos sin látex y síganos en nuestras redes sociales. Skin Chile. Skin. Feel everything. Conversar es un placer. Es una presentación de Swacom. Juguetes diseñados con el placer como misión y la pasión como inspiración. El placer nos mueve, nos hace vibrar. No tiene edad ni género. Hay tantas formas de vivirlo como personas en el mundo. Presta atención. ¿Estás vibrando en la frecuencia del placer? Explora, juega y encuentra el amor de tu vibra en Happy Jane. En Happy Jane, nuestros despachos están a prueba de copuchentos. Puedes comprar online con toda la confianza que tu pedido llegará a tu casa o tu trabajo de forma totalmente discreta. Vitrinea con calma nuestra gran variedad de vibradores, cosmética erótica y lencería en happyjane.cl y nos encargamos de despacharte mucho placer. ¿Sabías que El papiro erótico de Turín es un documento satírico erótico con 12 escenas sexuales bastante surrealistas? Fue pintado en época ramésida, aproximadamente en el 1150 a.C. Todo
todos conocen esta maravilla. Spirit es la combinación perfecta en una presentación realmente extraordinaria. Spirit, el ready to drink preferido de Chile, que llegó con diferentes sabores para darle en el gusto a todos. Claro, porque Spirit es mucho más que un ice. Es un cóctel frutal, delicioso, suavemente gasificado y con solo 5.5 grados de alcohol para disfrutar un gran momento con el sabor que quieres. Que no te confunden, Spirit hay uno solo. Spirit, el único, auténtico y el original. Disfrútalo. Aquí estamos de vuelta con un par de preguntas más sobre estos temas. Quiero saber si una mujer embarazada tiene un ITS o descubre un ITS, ¿cómo se puede manejar esta situación? Es súper interesante tu pregunta, porque dentro de todos los periodos de la vida, al menos acá en este país está súper protocolizado que durante el embarazo hay una serie de exámenes que se hacen, ¿ya? A ciertas semanas y se van controlando. Y, por ejemplo, hay exámenes de VIH, VRL, que es para sífilis. Por lo tanto, es un momento en que se puede diagnosticar y se podría tratar la patología, y además se podría programar alguna vía de parto para evitar que se traspase al recién nacido. Entonces se puede evitar de transmitirlo a la guagua. Exacto. Genial. También, o sea, una cosa que nos quedó en el tintero, lo mencionamos un poco, pero derechamente, ¿cuál es la diferencia entre el VIH y SIDA? En la aportación de VIH es lo que llamaríamos una infección de transmisión sexual, que es portar el virus de VIH. ¿Ya? Y aquí podemos acceder a los tratamientos que existen hoy en día y, estando en una carga viral cero, tener una vida más bien saludable. Exacto. Ahora, si nuestra infección progresa, podemos presentar la enfermedad que vendría siendo la etapa SIDA, donde ya empiezan todas estas enfermedades inmunitarias de depresión del sistema inmune y que ya se pone más complejo. Pero al final esos tratamientos están absolutamente disponibles en Chile y deja finalmente como casi en remisión la... Exactamente, uno puede estar en carga viral cero. Carga viral cero, fantástico. ¿Eso significa que ya no se puede transmitir? Exactamente. Genial, o sea, ya termina el proceso de ir pasando, transmitiéndolo. Exactamente. Genial. Oye, me encantaría preguntarle a ustedes de estos temas, porque hemos hablado de variados de temas hoy. Si alguna cosa te quedó, que quieres expresar, o algún tema en especial que te llama mucho la atención que nos quiere contar. Yo creo que reforzar la idea de que la anticoncepción es un derecho que debiese ser garantizado siempre, las atenciones de salud. Debiese exigirse el poder ser garantizado de la manera más plena posible, y eso implica de que sea un asesoramiento, una consejería en base a la evidencia científica, con un enfoque de género. No podemos quitar el género en el momento de atender, sobre todo cuando son principalmente las mujeres las personas que acceden a los anticonceptivos en nuestro país, sabiendo la poca disponibilidad que hay para las personas con pene o los hombres. Y ante eso es siempre tratar de resguardar que sea la persona quien elija su anticonceptivo. Con eso vamos a asegurar una mejor adherencia, un mejor uso, más probabilidad de una efectividad esperada, y que por tanto realmente podamos decidir si queremos o no tener hijos, y el espaciamiento, postergarlo, que la decisión sea una total autonomía, y que las personas, y especialmente las mujeres acá en nuestro país, tengan el derecho a decidir. El derecho. Bueno, te quiero preguntar una cosa sobre eso para que lo comenten con el hashtag Placer por la Red. Le vamos a estar leyendo todos ustedes. Pero una cosa que no mencionamos, que quiero aprovechar que te tengo aquí, es la píldora del día después. También acceso a eso. También es una opción cuando dices tú para exigir tu derecho, también existe esa opción. Sí, mira, la pastilla de emergencia es una pastilla que se puede acceder siempre que tengamos algún accidente anticonceptivo. Eso quiere decir, por ejemplo, se me olvidó mi pastilla de uso regular, se rompió el preservativo, o simplemente no utilicé ningún método anticonceptivo. También se puede utilizar en caso de violencia sexual. Hay que tener súper claro de que la pastilla es de acceso en caso de emergencia, de una urgencia. Como dice su nombre. Exacto, yo pudiese acceder a alguna urgencia de cualquier servicio de salud y se me debiese entregar. ¿Sí? También, si es que yo voy a algún consultorio, se me debiese entregar sin tomar una hora previa, porque tenemos un plazo límite para poder tomarlo y esperar cierta efectividad. ¿Cómo funciona ese método? La idea es que cuando tengamos
accidente anticonceptivo o relación sexual sin protección, lo tomemos lo más pronto posible. Hay un margen que son hasta 5 días después. ¿Sí? Se habla siempre de la pastilla del día después porque ahí es donde se logra la mayor efectividad, pero se podría, por tanto, usar hasta 5 días después. Lo que pasa es que ahí va bajando la efectividad, por eso es que uno hace el hincapié de que sea lo más pronto posible. Se puede encontrar en los servicios de urgencia. Esto es una urgencia, hay que tenerlo súper claro. Acá podemos estar ante una situación de un embarazo no planificado, no deseado, y hay que prevenirlo de la manera más rápida. Se puede acceder también a partir de las farmacias, uno puede ir a comprarlo, no se requiere la receta y eso está establecido en nuestras normativas, por lo tanto no se debiese restringir la compra y se debiese entregar esta pastilla de emergencia a toda mujer o joven más de 14 años. No debiese haber ninguna obstaculización, ningún impedimento en temas de edad, por ejemplo, para poder tal vez decir, bueno, no, acá necesitamos la presencia de un adulto. No, la ley es súper clara y hay que hacerla valer. Qué bueno, que de hecho esa es otra cosa que habíamos hablado, que me gustaría que menciones en tu cierre, que al final tampoco hay edad para la vasectomía, para la ligada de trompas, o sea, mucha gente tiene esa noción. Es súper importante ese dato, que la ley actual en Chile es la misma para hombres y mujeres, ¿ya? Y es súper sencilla. Para pedir una vasectomía, o en el caso de la mujer una ligadura de trompa, el requisito es mayor de 18 años, consciente, informado, ¿ya? Y como consejo, siempre pensar que es un procedimiento definitivo. Hay mucho paciente que llega a la consulta muy tímido y diciendo, pucha, podré hacérmela porque es que lo que pasa es que no tengo hijos, o podré hacérmela, lo que pasa es que tengo un hijo. Esa es una libertad, es un derecho de cada uno y cada uno tiene que plantear y ver cómo quiere programar o tratar de hacer su vida. O sea, no hay un requisito del mínimo de hijos, ¿ya? Y eso en hombres y mujeres es la misma. Qué bueno saber eso, yo creo que es un gran mito. Exacto. Marcela, ¿algún otro tema que quieres dejar para los que están mirando en casa sobre este tema del ITS y anticonceptivos? Yo sé que tú eres fanática de los anticonceptivos masculinos que están en desarrollo. Sí, bueno, ese es un tema que se está desarrollando en Chile, lo cual a mí personalmente me alegra mucho, ya que no es un dispositivo, por ejemplo, no es un implante, lo que se está estudiando es un gel, lo cual lo hace de fácil administración y posiblemente más hombres se atrevan a probarlo. Esa es una de las cosas importantes que me gustaría dejar en claro y que ojalá muchos hombres se atrevan a probarlo en el futuro una vez que tengamos los resultados. Pero otra cosa a la que me gustaría enfatizar es en la pesquisa ITS especialmente, porque no es poco frecuente que me indiquen que, por ejemplo, piensan que la sífilis es una enfermedad del pasado y en realidad no, es una enfermedad del presente que aumenta día a día, ¿ya? Y tampoco es real que se piense que solamente se contagian las infecciones de transmisión sexual con conductas de riesgo. Ya el solo hecho de tener un encuentro sexual nos expone, sin protección, nos expone a una ITS. Por lo tanto, la pesquisa debiese ser siempre, al menos anualmente, como mínimo. Me encanta estas palabras de cierre. Yo creo que queda todo claro en casa como cuáles son los riesgos y las opciones que tenemos hoy en día en Chile. Así que les agradezco un montón su participación. También voy a agradecer siempre Dimusa para nuestras hermosas sillas italianas y Norled. Y estamos de vuelta el próximo viernes a las 22 horas por otro capítulo de Conversar es un placer.